Bien, muy buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diosbel Suero, soy estudiante de Ingeniería en Sistema en UTESA. Mi profesor actual es Freddy Santo López. En esta ocasión vamos a estar explicando algunos conceptos básicos de la programación. Bien, conceptos básicos de la programación. ¿Qué es un programa? Un programa, en una definición sencilla y clara, de hecho, todos los conceptos que vamos a ver, estaré presentando una definición clara y sencilla. Bien, un programa diríamos que es una secuencia de instrucciones lógicas escritas con el fin de realizar una tarea en específico en un ordenador o en un dispositivo final. Bien, notarán que no casi todas las definiciones, pero que algunas definiciones serán casi similares. Esto es porque son diferentes facetas de un programa. Bien, cuando yo defina qué es un lenguaje de programación, ustedes verán que prácticamente va parecido. Cuando define qué es un algoritmo, verán que prácticamente va parecido. Esto es porque en este caso el programa ya es la etapa final, lo que presenta todo el trayecto cuando hacemos lenguaje, cuando escribimos el código fuente, luego lo pasamos a un código, o sea, lo compilamos y se convierte en un código objeto para que la máquina lo entienda, entonces luego la máquina lo refleja y por eso que quizá algunas definiciones se van a aparecer. Diferencia entre programa fuente y objeto. Bueno, ahí le va. Es que el programa fuente está escrito en algunos de los lenguajes, porque son varios lenguajes de programación, que aún no ha sido traducido al lenguaje de la máquina. Bien. Es decir, el programa que no está en código de máquina y que por lo tanto no puede ser ejecutable por por el ordenador. Me explico con esto. Como bien sabemos, la máquina lee en 0 y 1. Entonces, el programador realiza un código en uno de los lenguajes ya más adaptables para el usuario final. Correcto. ¿Y qué pasa? Que luego que el programador dice lo que quiere o edita lo que quiere, este código debe de pasar por un compilador que traduce lo que el programador escribe para que la máquina lo pueda entender. Esto es tan sencillo como Google Translate. Usted habla español y usted le quiere dejar un mensaje a alguien que habla inglés, pero usted no habla inglés, entonces usted lo escribe en español. Pero usted se asegura de escribirlo en español de manera perfecta, porque esto es una cualidad que tienen los lenguajes de programación. Y luego, cuando usted lo copia en Google Translate se lo va a traducir al lenguaje para que la persona de habla inglés pueda entenderlo y pueda hacer lo que usted le pidió. Eso es lo que hace un compilador. Entonces ahí lo pasa de programa fuente a programa objeto. Es cuando ya la máquina, o un lenguaje fuente a un lenguaje objeto, cuando ya la máquina sí entiende qué fue lo que el programador quiso decir y lo ejecuta. Y ahí lo vemos ejecutable en el programa. Bien. Entonces, la próxima es que es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal, pero también se dice que es un lenguaje artificial. ¿Por qué? Porque es un lenguaje donde el usuario habla con la máquina mediante un compilador. Pero está bien. Es un lenguaje bien definido, se caracteriza por ser un lenguaje bien definido. Esto es porque cada letra, cada espacio, cada signo cuenta. A veces entre dos personas, uno le escribe a la otra, hola amor, ¿cómo estás? Pues se lo escribe normal, hola amor, o sea, se lo escribe derecho, lineal, hola amor, ¿cómo estás? Sin usar ningún signo ni gramatical. El receptor le entiende qué fue lo que le quiso decir. Y inmediatamente le contesta también. Porque son dos personas humanas. Pero aquí, en este tipo de lenguaje, cuando utilizamos un lenguaje de programación, donde va un colchete, debe de haber un colchete. Si no, el programa no será capaz de interpretar la idea que el programador le está dando. Si usted no escribe las sentencias en el orden adecuado, el programa no será capaz de ejecutar lo que usted realmente
quiere ejecutar. Y por eso es que dice que es un lenguaje bien definido, porque es un lenguaje donde cada cosa debe de estar en su lugar. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo es un conjunto de instrucciones definidas y ordenadas con el fin de resolver un problema o realizar un cálculo o desarrollar una tarea. Es decir, es un procedimiento paso a paso para conseguir un fin. Eso ahí me parece que está claro. Es como cuando hacemos el flujo de datos, me parece que es el nombre. Cuando, por ejemplo, eh, la sentencia dice preguntarle a Diosbel perdón, mi nombre, preguntarle a Diosbel si tiene sed. Si él contesta sí, ofrecerle agua. Si contesta no, decirle cuando tenga sed, por favor, déjanos saber. Volver al inicio. Es un ejemplo, es un ejemplo. Entonces ahí, con el fin de resolver ¿qué? La necesidad de Dios en ese objetivo. Es un ejemplo así. Fua, me sale y ya punto. Bien, entonces, historia de Visual Basic. Visual Basic es un lenguaje de programación. Visual Basic fue desarrollado por Alan Cooper. Alan Cooper. Alan Cooper es un programador estadounidense. La primera publicación fue la versión 1.0 y fue presentada en el 91. Luego, entre el año 91 y el 98, se publicaron las demás versiones, la 2.0, 3, 4, 5 y 6.0. En el año 2002 se publica visualbasic.net. Eso fue en el 2002. Este es un lenguaje de programación orientado a objetos, implementado por Microsoft o Microsoft.net Framework. Una completa y comprensiva biblioteca de código, soluciones. Tenía muchas soluciones para ser usada en el desarrollo de aplicaciones que se ejecutan en la plataforma de Windows. Bien. Aquí está prácticamente todo lo que yo estaba diciendo. ¿Cómo declarar una constante en Visual Basic en .NET? Cualquier tipo de dato aquí puede ser una constante. Ahora bien, solo que para definirla como una constante debemos de antes del tipo de datos poner const, la abreviación de constante. Escribiremos el nombre de la constante en mayúscula. Bien claro dice ahí que no es obligatorio, pero es por la buena práctica y la buena documentación, ¿verdad? A la hora de cualquier troubleshooting o etcétera. Bueno, ahí el vecino prendió un poco la música, por eso tuve que ponerlo pausa, pero él no está como en apagar esa música. Y vamos a seguir entonces. Historia de VisualStudio.net. Estoy un poco sudado porque cerré la puerta para mitigar el ruido, pero no hay forma. Bueno, en esta versión se produjo un cambio sustancial en cuanto a la programación, puesto que supuso la introducción de la plataforma .NET de Microsoft.NET. Es una plataforma de ejecución intermedia multilingüe, de forma que los programas desarrollados en .NET no se compilan en lenguaje máquina, lo que explicamos ahorita sobre la compilación, sino en un lenguaje intermedio, CIL, que significa Common Intermediate Language, denominado Microsoft Intermediate Language. Alright. En una aplicación MSIL, el código no se convierte en un lenguaje máquina hasta que se ejecuta, de manera que el código puede ser independiente de la plataforma, al menos de las soportadas actualmente por .NET. Todos los lenguajes se unifican en un único entorno. La interfaz se mejora notablemente en esta versión, siendo más limpio y personable. Visual Studio
.NET puede usarse para crear programas basados en Windows usando Forms en vez de COM. Aplicaciones y sitio web, ASP.NET y servicio web y dispositivos móviles. Realmente tiene tiene una plantilla amplia para escoger. Esta versión requiere un sistema operativo basado en NT. La versión interna de Visual Studio.NET es la 7.0. Vamos a ver las variables aquí. Para declarar una variable, normalmente se utiliza esto que vemos aquí, dim, DIM. Puede colocarse una instrucción de declaración dentro de un procedimiento para crear una variable en nivel del procedimiento. Mira aquí las sentencias. Pero también dice que se puede declarar varias variables en una sola línea simplemente utilizando las comas. Obviamente si son del mismo tipo. Solo se escribe el nombre de cada variable separado por coma. Como lo vemos aquí en este ejemplo siguiente, donde utilizan la letra N y la letra A. Se coloca la sentencia dim adelante, o la instrucción. Y luego una coma y luego A, entonces luego as string, o sea, como variable. Dice aquí la asignación del valor de la variable se puede hacer también en la misma línea. N es igual a Luis, con la comilla separada, 2 puntos, A es igual a Ángela. Y eso lo vemos reflejado en un programa cuando tú colocas, tendría que buscar una imagen para enseñársela, pero cuando tú colocas la letra A y la letra N, te va a dar los resultados de Luis y Ángela. Bien, muchas gracias por prestar atención a todos los ya citados. Vuelvo y repito, mi nombre es Dios Bersuero y estamos aquí a las órdenes. Fue un placer para todos.